¿Qué diferencia una mina de cielo abierto de una subterránea? Porque algunas parecen enormes cráteres y otras son como ciudades bajo tierra. Vamos a ver cómo funciona realmente una mina, desde el primer disparo hasta el último camión. Como lo vimos antes, la diferencia entre una mina a cielo abierto y una mina subterránea, recordemos, no es ético, no es político ni ambiental, es una decisión geológica. Si el mineral está cerca de la superficie y tiene un gran volumen, normalmente se usa cielo abierto. Si está en lo profundo, concentrado y en vetas, es subterráneo. Entonces vamos a explicar esto de una forma sencilla y clara. Primera pregunta entonces, ¿cómo funciona una mina a cielo abierto? Entonces, una mina a cielo abierto se diseña con un cráter. La palabra suena exagerada, pero es la que las personas despectivamente lo usan. Normalmente es un tajo. Y el tajo tiene una forma circular o espiral. Y viene en formas de bancos y bermas. Entonces, vamos a escuchar de tres palabras claves. Bancos, bermas y rampas. Vamos a ver el esquema entonces. Entonces una mina en superficie, como lo vimos en nuestro primer episodio aquí nuevamente, usamos imágenes hiperrealistas para exagerar y facilitar la explicación. En una mina a cielo abierto ocurren varias actividades. La perforación. Esta perforación se hace para poder dinamitar, hacer la voladura de los bancos. Los bancos es este espacio de altura, normalmente son unos 10 metros de altura o hasta 20. Y las bermas son los espacios entre escalón. La parte plana es la berma, la parte vertical son los bancos. Entonces se explotan bancos. Una vez se hacen las perforaciones, entonces ya miramos aquí abajo, el personal empieza a poner explosivos para poder zafar el mineral. Recuerden que eso son rocas duras, con maquinaria sería muy difícil extraerlo. Entonces hay que liberarla y para liberarla se hacen las voladuras. Una vez hechas las voladuras, entonces el material ya se suelta y empieza el cargue. En Chile también dicen carguío de mineral con palas o con cargadores frontales. Todas las minas tienen las mismas actividades. Todas se basan en perforación, colocación de explosivos, voladura, carga en camiones, transporte a las plantas o a las trituradoras y de ahí o afuera a comercialización directa para hacerlo en alguna parte del mundo. Aquí lo importante es entender que las minas, lo único que las diferencia es la dimensión. Algunas son más grandes, otras son más pequeñas, pero las actividades día a día son las mismas en cualquier mina a superficie. Entonces, como conclusión, ¿cuál es la secuencia operativa de una mina a cielo abierto? Perforación, voladura, cargue y transporte. Ninguna es mala, todas son iguales. Vamos a ver algunas imágenes. La perforación. Entonces la perforación ocurre, como lo llamamos en los bancos, se van haciendo los agujeros. Luego se hace una voladura. Aquí observamos cómo se hace la voladura en el banco. Y una vez ya el material está suelto, se hace el cargue. El cargue, como vemos en las imágenes, se puede hacer con distintos equipos, con cargadores frontales, con palas, los camiones, pueden ser camiones convencionales, otros camiones más grandes, algunas veces se hace durante la noche y luego de que se cargó se hace el transporte del mineral a las distintas plantas de beneficio, sea por camiones o como bandas transportadoras. Aquí estamos viendo un equipo, la Bagger 293. Esta es una excavadora de rueda de cangilones, son como unas cucharas que van cortando el suelo y mantos de carbón. Es la más grande del mundo para extraer lignito, que es una especie de carbón. Este equipo tiene 96 metros de alto, 225 metros de largo, pesa 14.000 toneladas y puede mover 240.000 toneladas de mineral al día. Por grande que se vea, la eficiencia energética de este equipo es muy alta, comparada con una mina convencional como las que acabamos de ver. Entonces, cada mina es diferente y depende de la
geología y de la valoración económica y riesgos de cada una. ¿Cuáles son las ventajas de una mina a cielo abierto? 1. La alta productividad. 2. Los costos son mucho más bajos. 3. La operación es más continua y la planeación es mucho más fácil. 4. Tiene mejor visibilidad y control. ¿Cuáles son los desafíos? Que ambientalmente ocupa más huella, o sea, una mayor área. Hay que tener mucho más manejo del polvo y del ruido. Recuerden que tenemos vehículos moviéndose, entonces hay que estar irrigando las vías para reducir ese polvo y que hay que movilizar grandes volúmenes de roca. Vamos ahora a ver cómo funciona una mina subterránea. ¿Cómo funciona una mina subterránea? Es palabras claves, ¿cierto? A través de rampas, piques o chimeneas verticales, galerías y un acceso principal por el que hay que entrar a una montaña. Una mina subterránea, nuevamente, estamos con hiperrealismo y por eso se ve compleja la imagen, porque una mina subterránea es compleja. Hay muchas cosas sucediendo debajo de un piso de otro, debajo de un subnivel a otro. Aquí, igual que en la minería a cielo abierto, las actividades internas terminan siendo las mismas. Hay perforaciones de frentes de trabajo, perforaciones de paneles, que es el equivalente a un banco. Si en cielo abierto decíamos banco, aquí podemos llamar un panel. Entonces se hacen las perforaciones para poder hacer la voladura y que después, a través de equipos, hacemos el cargue mineral en camiones. Estos son los equipos de bajo perfil, son un poquito más bajitos. Y esos camiones pues van a sacar el mineral a la superficie. Hay rampas como en cielo abierto también. Del acceso principal se accede a los distintos subniveles, que es como si fueran los diferentes bancos, a través de rampas. Y horizontalmente nos movemos por subniveles. Para eso se usan equipos especiales. Hay unas actividades que no se hacen en cielo abierto, pero que sí son muy necesarias en subterráneo. Y es la estabilización. Recuerda, estamos bajo tierra y el riesgo que un piso caiga sobre otro es una realidad. Entonces hay que colocar unas estabilizaciones, puede ser en maderos, en la minería artesanal o en mallas, en la minería más moderna, para evitar que las rocas vayan a caer sobre las personas y equipos. A eso le llamamos estabilización o soporte minero y es la única diferencia marcada que tenemos entre cielo abierto y subterráneo. La otra diferencia es la ventilación. Cielo abierto pues se ventila naturalmente porque como decimos no hay techo, entonces ahí simplemente el aire fluye, entonces no tenemos el riesgo que ocurre dentro de las minas subterráneas de las atmósferas contaminadas, de que se acabe el oxígeno o de que haya algún gas explosivo como ocurre en las minas de carbón o algún gas nocivo para la salud. Hay uno que es el ácido sulfídrico, huele mucho a huevo, ese es el mayor indicador. Entonces, para evitar que esos accidentes ocurran, hay que poner sistemas de ventilación interno que nos permitan tener un aire más fresco para trabajar. ¿Cuál es la secuencia operativa entonces de una mina subterránea? Es exactamente la misma de una mina a cielo abierto. Perforación, voladura, ventilación, cargue y transporte. Extra, sostenimiento y la que vimos de ventilación. Las otras se manejan exactamente igual, cambia el tipo de equipo, pero la secuencia es igual. Como no tengo videos, es difícil encontrar videos de minas subterráneas. Ojalá si alguien de alguna mina nos quiere invitar y tener unas imágenes aquí de cómo lucen estas minas subterráneas, se lo agradecemos, pero aquí lo vamos a explicar de manera didáctica. El acceso. El acceso boca mina es la puerta de entrada a una operación subterránea. Como puede ser pequeña, como vimos en otros videos, también puede ser de grandes dimensiones. Normalmente las más grandes pueden ser de 5 metros por 5 metros de alto, de ancho por alto. Y tiene un equipo de ventilación, unas mangas de ventilación, hay compresores que ayudan a ingresar aire para las perforadoras, hay una línea eléctrica que también nos da suministro para las iluminaciones y para los equipos que hay que conectar internamente, hay líneas de agua para las perforadoras y para el suministro de las operaciones internas y hay unos sostenimientos para asegurar pues, que no vaya a caer roca a la entrada, algunos en concreto, otras son en arco metálico o en malla. Hablando de estabilización, existe un equipo, se llama un volter. El volter es un equipo con un brazo mecánico que ayuda a hacer unas perforaciones en las paredes, pone unas varillas de anclaje internamente y se les pone una placa metálica
y hay una malla que está pegada a la pared para evitar que caigan rocas y afecte a las personas o a los equipos. Eso es básicamente la estabilización. Esto se hace en mediana minería y gran minería. La pequeña minería es estabilización también, un poco más rudimentaria, pero igualmente funcional y se hace con madera. Ahora, el tema aquí sostenible, pues hay que entrar a evaluar, ¿cierto? Se necesita talar árboles para poder hacerlo, ojalá sean de plantaciones certificadas, pero se hace con maderos, como lo estamos viendo aquí en esta imagen. Han ocurrido incidentes, sí, también ocurren con minas que están con soporte de malla y también pueden fallar. Aquí la importancia es hacerlo bien hecho para reducir accidentes. Por la minería artesanal y pequeña escala también realizan estabilización. Perforación. Entonces, como lo decíamos, tenemos que avanzar en los frentes de trabajo. Y hay un equipo, la vertical es muy parecido al que vimos en cielo abierto, hace unas pequeñas perforaciones, pero aquí en subterránea sí hay un equipo diferente, se llama Jumbo, y el Jumbo hace una perforación de frente, como pensando en un túnel vial, aunque hay tuneladoras gigantes. Aquí la malla de perforación, cuando hay que hacerla de frente, recuerden que cielo abierto la hacíamos vertical, aquí la vamos a hacer de frente, la hace este equipo. Este equipo Jumbo tiene un brazo o dos y ayuda a hacer las perforaciones donde van a ir los explosivos. Entonces este equipo pues está trabajando también normalmente. Suelen ser también eléctricos, entonces están conectados a un panel, no consumen gasolina, lo que es bueno. Y finalmente nos ayuda. Dato importante, en minería subterránea no deben entrar vehículos a gasolina, tienen que entrar vehículos a diésel, porque la gasolina genera atmósferas explosivas. Entonces, todos los vehículos o son diésel o son eléctricos, idealmente eléctricos. La minería artesanal también tiene equipos de perforación, se llaman jackleg. El jackleg, igual que el jumbo, hace unas pequeñas perforaciones, bien sea para colocar estabilizaciones o para colocar también los explosivos. Es una operación netamente manual. Luego se hace la voladura, este es igual, sea pequeña minería, mediana o gran minería. En los agujeros que se abrieron se ponen los explosivos y se hace la voladura. Esto tiene una malla previamente diseñada, normalmente da para un avance de 3 metros por día, por eso hay que tener varios frentes, pero no tiene mayor ciencia y no es nada diferente a la de cielo abierto. El cargue sí cambia, los vehículos son un poco diferentes, son más pequeños de altura, pero es igual, hay un camión que recibe el material y un cargador frontal que lo pone sobre el camión. En mediana y gran minería. Pequeña minería hay vagones, o a veces en costales, lo sacan de distintas maneras, pero es el transporte. Aquí vemos un esquema de cómo se vería sacar mineral en un vagón. Entonces, la minería subterránea sí tiene otra subdivisión, lo decíamos en otro capítulo. El método general le llamamos subterráneo, pero dentro del subterráneo incluso hay distintas formas de explotar minas subterráneas. Todo depende, como lo dijimos, de la geología. Aquí vamos a exagerar, no nos vamos a detener mucho tiempo en esto, pero existen explotaciones de cámaras y pilares. Quienes han ido a la Catedral de Sal de Zipaquirá, allá se ven muy bonitos las cámaras y los pilares, pero son una cámara muy grande sostenida por columnas que hay que resguardarlas para evitar que el techo se caiga. Esas son cámaras y pilares. Hay otro que es corte y relleno, que se corta un panel y ese mismo panel se rellena para seguir trabajando con otros paneles superiores. Tajos largos, que ya también, como su nombre lo dice, se hacen unas voladuras de paneles mucho más largos y también suelen rellenarse después. Y otros que son el sublevel stopping, que también es excavación por subniveles, ese va incrementándose también piso por piso. Y como estos hay muchísimos más. Estos son como los más típicos. Y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Quién nos da el método? Nuevamente, la geología. Depende cómo estén las vetas, depende cómo estén las estructuras, la inclinación, el ancho de cada una. Viene el método que se vaya a desarrollar. Pero en síntesis, igual, independiente de cada uno de estos métodos, es el mismo proceso. Perforación, voladura, ventilación, carga y transporte y soporte. Pasa independiente del método de minado, hay que hacer lo mismo. Y al final, las galerías, si hay una planta de proceso afuera y se están generando arenas, que lo vamos a ver en otro episodio, esas arenas se traen para rellenar nuevamente esas cavidades. Normalmente
suelen rellenarse hasta el 80% de los espacios que se trabajaron. Ventajas y desventajas. Ventaja de una mina subterránea. Tiene mucho menor impacto visual y superficial. Requiere menos huella. Es ideal para cuerpos profundos. Y tiene menor remoción de estéril. El estéril es ese material, como lo veíamos en un episodio pasado, que no tiene ningún mineral de interés, pero hay que disponerlo en alguna parte. El cielo abierto es mucho mayor, en subterránea es mucho menor. ¿Cuáles son los desafíos de una mina subterránea? La seguridad por la caída de las rocas, la ventilación, porque las atmósferas fácilmente se contaminan y pueden ser explosivas. Los costos son mucho más altos, porque acceder a los distintos subniveles exige muchos más equipos que una simple voladura como la de cielo abierto. Y eso implica pues mayor capital y mayores costos operativos. Y la complejidad logística es bien difícil. Recuerde que por los mismos 5x5 que vimos que tiene dimensiones, por ahí cabe un solo vehículo minero a la vez, o sea, cabe un solo camión. Entonces la receta mágica de evitar que dos camiones se encuentren a la misma vez, que uno le obstaculice el paso al otro y bajar la productividad, es uno de los retos complejos de una mina subterránea. En cielo abierto no sucede porque las rampas suelen ser dobles, o sea, hay un carril de entrada y hay un carril de salida, entonces es mucho más simple. Aquí el riesgo es mucho más complejo y la planeación se hace mucho más difícil. Finalmente, entonces, ¿cuál es mejor o peor? Ninguna de las dos. Cada una obedece a unas condiciones específicas de la geología y cada una habrá que diseñarla a la medida. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas en términos de costos o de riesgos. Y hay que analizarlos pues a la hora de definir el mejor método. No existe un método mejor que otro. Existe un método adecuado para la geología adecuada. Y entender esto es clave para poder hablar de minería con criterio. En el próximo episodio vamos a ver cómo se procesa el mineral, desde la roca hasta el metal. Escríbeme en los comentarios qué método te sorprendió más, qué quisieras aprender o qué te preocupa más de esos métodos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.